El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, a tu presencia, oh Dios. Gracias porque estás aquí, Señor. Y como tú estás aquí, Señor, nada falta, Dios. Espíritu Santo, toma control en esta mañana, Señor. Tu palabra va a ser expuesta, oh Dios. Oh Padre Santo, que sea tu boca, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para ser bendecidos, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir que usted pueda buscar en su Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer un verso 21. Y dice la palabra del Señor: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté tu tesoro, donde esté lo que tú valoras, donde esté aquella cosa, aquella persona a la cual tú le des la mayor importancia en tu vida, allí va a estar tu corazón. Allí van a estar tus fuerzas, allí va a estar tu tiempo, allí van a estar tus recursos. Porque aquello que amamos es a lo que le dedicamos tiempo, ¿verdad? Y estamos hablando de valores. Estamos hablando del valor que le podemos dar a algo o a alguien. Y cuando ese valor está en primer lugar en nuestra vida, nosotros dedicamos todo lo que tenemos a ese valor. Y estamos viviendo una situación en nuestro país, todos la conocen. Nuestra sociedad venezolana está en crisis. Hay una crisis en Venezuela que forma parte también de la crisis que hay a nivel mundial. Venezuela no es el único país que está así, aunque a veces nos pareciera que somos los únicos que estamos pasando por lo que estamos pasando. Y cuando las sociedades entran en crisis, cuando las sociedades van entrando en una espiral de muchas cosas, vemos cosas, comportamientos, hechos, y decimos: Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Esto no se veía antes. Usted ve que mucha gente en algunas ocasiones hace ese tipo de comentarios. Y cuando vemos cosas fuertes, homicidios, robos, corrupción, decimos: Señor, los valores se han perdido. Y una sociedad entra en crisis cuando sus valores se deterioran al punto de que ya nadie camina en valores, sino en antivalores. Nuestra sociedad, nuestro país está en crisis porque los valores no son los correctos. Y yo quisiera hablar en esta mañana, introduciendo el tema. La prédica se llama Los valores de Jesús. Es importante que tengamos claro esto. Es importante porque usted y yo vamos a la calle y decimos que estamos llevando los valores de Jesús. Vamos a entender qué son los valores, cómo se forman y por qué la pérdida de valores ha llevado a nuestro país
a la condición que está. Y como primer punto quisiera hablar un poco, ¿qué son los valores? Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función a realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, a apreciar y a elegir cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. Depende de los valores que tú y yo tengamos. En base a esos valores nosotros vamos a tomar decisiones, nosotros vamos a comportarnos de una manera o de otra, nosotros vamos a elegir una cosa o la otra, nosotros vamos a tener actitudes de una manera o de otra. Pero todo va a depender de los valores y de a lo que tú le des importancia. Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos. Las metas, los sueños, los propósitos que tú vas a establecer en tu vida van a estar fundamentados en los valores que tú tengas, en los valores que tengamos. De acuerdo a esos valores, nosotros vamos a organizar nuestra vida, vamos a planificar nuestra vida y vamos a caminar a través de la vida anclándonos y sustentándonos en esos valores. Los valores valen por sí mismos, son importantes por lo que son, lo que significan y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. El respeto, la integridad, el trabajo, el valor de la verdad, son valores fundamentales que siguen siendo y siguen estando, aunque la opinión sea de que no existe. Es decir, si usted tiene el valor de la justicia, aunque alrededor suyo haya injusticia, usted seguirá siendo justo. Si usted tiene el valor de la verdad y la integridad en su vida, aunque alrededor suyo se mueva la mentira, se mueva la corrupción, usted no va a caer en eso, porque la integridad, la verdad, forman parte de los valores que usted tiene en su vida. Por eso es que entendemos por qué nuestra sociedad está como está, porque evidentemente ha habido una pérdida de valores importantísima, muy importante. Los valores se traducen en comportamiento, lo que hacen las personas. Una persona valiosa es aquella que vive de acuerdo a sus valores, en los que cree. Ella vale por lo que valen sus valores y la manera como los vive. Por eso es que usted puede decir, no, esa persona que va allí es una persona justa, camina en justicia, porque el valor de la justicia se manifiesta en la vida de esa persona. No, ese hermano es veraz. Siempre el hombre habla con la verdad por delante, porque lo que manifiesta es la verdad, no manifiesta mentira. Esa persona es amable, es muy amable. La amabilidad es un valor muy importante que se ha perdido también. Y cuando nosotros vemos a una persona que manifiesta algún valor, nosotros relacionamos entonces a esa persona con la virtud del valor. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se forman los valores en una sociedad? Comenzamos a tener valores cuando somos niños. Primero aprendemos a tener el aprecio por aquellas cosas que satisfacen nuestras necesidades principales, como el alimento, el cuidado. Por eso es que usted ve que para un bebé lo más valioso es su mamá. Porque su mamá es el medio que Dios utiliza para satisfacer las necesidades primeras de ese niño. Desde allí se comienzan a formar valores en la vida de un individuo desde que son pequeños. Empiezan amando y valorando las cosas que reciben, pero las direccionan en las personas que se las proporcionan. Por eso es que es importantísimo el rol de los padres en la crianza de los niños, porque los niños van a valorar a los padres. Es lo que más van a valorar los niños hasta cierta edad, lo que más valoran es a sus padres. Por lo tanto, ellos van a estar muy pendientes de lo que el padre dice, de lo que los padres hacen, de cómo actúan, de lo que les enseñan.
Por eso es que cuando en una sociedad los padres han perdido los valores y no enseñan valores a los hijos, empieza la degradación. Comienza a degradarse esa sociedad y esos hijos tampoco van a enseñar valores a sus hijos y esos a sus hijos. Por eso es que entonces, en una sociedad donde no se hable de valores, donde no se establezcan valores, donde no se le dé la importancia que estos tienen, esa sociedad termina degradándose en muchísimas cosas como la injusticia, la corrupción, la mentira, y vemos todo lo que podemos ver en Venezuela hoy. Porque ha sido una escalada de muchos años. Aprendemos a valorar el fondo y la forma de todo lo que, en este caso los niños, de todo lo que nuestros padres dicen y hacen, así como lo que dejan de hacer. Cada gesto o comentario tiene una gran influencia en la formación y en el juicio de un niño. Cada gesto, cada cosa que los padres dicen, el niño la capta. Y eso va formando un carácter en ese niño. Aprenden también a diferenciar la teoría de la práctica en los valores, y esto último es lo que más nos marca como personas. Comenzamos a comparar lo que se dice de lo que se hace. Y cuando como padres fallamos en la crianza con nuestros hijos y exigimos cosas, hacemos cosas, decimos cosas que nosotros no hacemos, los hijos se dan cuenta de eso. Y entonces ese valor no va a influenciar al muchacho, no lo va a influenciar, más bien va a marcar una diferencia entre las cosas que se dicen y que se hacen. Y como el muchacho ve que el padre dice una cosa y no la hace, él dice, yo también lo puedo hacer. ¿Por qué usted cree que hay tanta degradación ahorita? ¿Por qué usted cree que los niños de la calle se comportan como se comportan? Porque no han tenido un modelo de formación. Nadie los ha formado la calle. ¿Y qué pueden aprender en la calle? Los valores de la calle. La viveza, el robo, la mentira. Esos son los valores de la calle. ¿Qué pasó con esos padres? Esos padres de esos niños perdieron los valores, pero tal vez los padres de esos padres también. Y es una cadena, es un camino que viene desde hace muchos años. Por eso, nuestra responsabilidad como Iglesia de Cristo en rescatar los valores de la sociedad venezolana. Pero no podemos dar lo que no tenemos. Para dar valores tenemos que practicar valores. Amén. Estoy dándole una introducción al tema porque es importante que entendamos cómo se forman los valores para saber y entender cómo se pierden también. ¿Ok? El niño sigue creciendo, más adelante se vuelve estudiante y comienza a sentir la presión social. Comienza a sentir la presión del compañero de clase, del compañero del liceo, del compañero de universidad. Y usted dice, bueno, pero si mi hijo se está comportando de una manera que yo no entiendo, porque yo no le enseñé eso. ¿Qué está pasando? Y a esa edad, que es muy importante, entre la niñez y la adolescencia, se suelen confundir los valores con hábitos. Y muchos padres aspiran que el colegio o la iglesia le enseñe a sus hijos lo que usted no les ha enseñado. Y entonces van al colegio y quieren que el colegio les enseñe las normas de buena conducta y de cortesía. O vienen a la iglesia y usted pretende que el maestro le enseñe al niño o al joven o al adolescente todas las cosas buenas. Sí se hace, pero la mayor influencia va a ser lo que tú como padre y madre le enseñes a tus hijos. Lo que tú como padre y madre practiques delante de ellos para que ellos lo tomen como un estilo de vida. Esos valores van a sembrarse en su corazón y aunque crezcan y aunque sean sometidos a prueba, aunque sean sometidos a esa presión de los amigos, a esa presión social, esos muchachos no van a dejar esos valores ni van a perder la convicción que tienen de esos valores. Por eso es que la palabra dice, instruye al niño en la palabra
y aunque fuere viejo no se apartará. Por eso es que usted jamás va a perder el tiempo, nunca usted va a perder el tiempo si usted le habla con la palabra a su hijo. Ese tiempo no se pierde, esa palabra es una semilla, está entrando en un corazón. Y no solamente a los hijos, a todo el que usted tenga alrededor. Amén. ¿Por qué es tan difícil formar valores? Porque a diferencia de las normas, los valores son convicciones. Las normas, las reglas, las leyes son principios que se establecen y se le exige a usted que los obedezca. Y usted debe hacerlo, quiera o no quiera. En cambio, los valores vienen comprometidos con la voluntad. Los valores que usted tiene, usted desea cumplirlo. Usted desea hacerlo, porque forman parte de usted. Si usted es una persona que no le gusta, si usted es una persona que no miente, nadie lo va a obligar a mentir. Si usted es una persona que no roba, aunque el que esté al lado suyo roba, usted no va a robar. Porque ese valor está dentro de usted, ese valor forma parte de usted y es una convicción. No es una regla que usted debe obedecer, sino que es una convicción, es un estilo de vida. Amén. Por eso es que cuando entonces los valores se pierde la sociedad. Cuando los valores se pierde el país, se pierden las familias. Cuando un esposo pierde el valor que debe darle a su esposa y viceversa, porque ahorita no nos puede sorprender nada de lo que vemos. También una esposa pierde el valor que debe darle a su esposo y se entregan a placeres, se olvidan de la fidelidad, de la lealtad, de muchas cosas. Eso degenera el matrimonio, por lo tanto degenera la familia, por lo tanto degenera a los hijos. ¿Ve cómo se van perdiendo los valores? ¿Qué ejemplo pueden tener esos hijos cuando tengan sus matrimonios? Gracias damos al Señor por él, amén. Gloria a Dios. Los valores definen actitudes y formas de comportamiento. Los valores son los que moldean nuestro comportamiento. Si usted ve este edificio, este es el tercer piso. Si tomamos como primer piso la planta baja, ¿no? Esas columnas que usted ve allí, esas columnas vienen desde abajo. Si el constructor no hubiese hecho las columnas de abajo con la capacidad para sostener 3 o 4 pisos, ya no estuviéramos aquí. Así son los valores. Son las columnas que le dan la base al edificio de tu vida. Son las columnas que te permiten tener estructura, tener carácter, tener formación, para tú saber cómo actuar en un momento determinado, para que no actúes por lo que deseas, sino por lo que eres, por lo que piensas, por los valores que tú tienes dentro de ti. Por eso es que es tan importante y tan necesario que esos valores estén de acuerdo a los valores de Cristo, a los valores de Dios en nuestra vida, amén. No hay forma de salir de la crisis. Una sociedad no tiene manera de salir de la crisis a menos que tome los valores cristianos y los aplique en la sociedad. No hay otra forma, no hay otra manera, no existe. Porque son los únicos valores que prevalecen en el tiempo, son los únicos valores que fueron puestos por Dios cuando tú y yo fuimos diseñados como seres humanos. Esos valores fueron puestos en nuestro espíritu. Por eso es que usted ve que un niño pequeño, que es inocente, no miente, que un niño pequeño perdona, le es fácil perdonar, no guarda rencor, porque esos valores están allí. Pero en la medida que van creciendo, por lo que hemos hablado, por lo que hemos visto, esos valores se van perdiendo. Y ahí es donde está nuestra labor como padres, como responsables, como líderes, como iglesia del Señor en este país. Amén. Rescatar esos valores. Los valores son una guía para nuestro comportamiento, son parte de nuestra identidad como personas. La gente te va a conocer a ti más por tus valores que por lo que tú haces. La gente te va a llamar a ti, ahí va fulano. Ese hombre es honrado. Ese hombre es íntegro. Tú te das a conocer más por tus valores, por los valores que tú practicas y vives.
que por las cosas que pudieras decir. Estos valores nos orientan para actuar en cualquier ámbito de nuestra vida y nos indican el camino para conducirnos de una manera y no de otra, frente a deseos o a impulsos. Porque las emociones no se sustentan en valores, las emociones se sustentan en sentimientos y en deseos. Y esos no son valores. La gente piensa, no, es que como yo deseo hacer esto, creen que eso es un valor. Eso no es un valor, eso es un deseo que tú tienes que puede ser dirigido por tu emoción, por tu sentimiento. La mayoría de las veces pudiera estar equivocado. Pero cuando es el valor lo que guía tu conducta, tú no te equivocas. Cuando el valor que ha sido puesto, enseñado por Dios, es lo que guía tu conducta, tú no cometes errores o no cometemos errores. Por eso es que es tan importante prestarle atención a esto. El ser humano tiene la tendencia de relacionarse por reglas, por ley. Es más fácil para el ser humano que me digan qué hacer o qué no hacer, a que yo de mi interior analice, busque el valor para yo tomar una decisión. Por eso es que usted ve que es más fácil poner reglas y normas. No haga tal cosa, no vaya para tal parte, no llame a fulano. Esas son reglas, pero en cualquier momento las rompes. Por eso es que no podemos ser salvos por reglas, por ley, porque somos seres humanos que tendemos a romper eso. Pero cuando nosotros tenemos el valor adentro, cuando nuestra convicción está firme de quiénes somos, de quién nos llamó, cuando nuestra convicción está firme de quién es Jesús en nosotros, de qué son esos valores que nosotros tenemos en nuestro interior, que fueron puestos por Dios, entonces nosotros actuamos por esos valores y no por la regla, por la norma. Yo no puedo perdonar a alguien porque la Biblia me dice, tienes que perdonar. Y yo puedo hacerlo. Bueno, sí, hermano, la Biblia me dice que tengo que perdonar. Yo te perdono, hermano, pero eso es de la boca para afuera. Pero cuando tú lo haces de convicción, cuando el perdón para ti es un valor profundo, que has entendido que sin el perdón no podemos vivir en armonía en ninguna sociedad. Por eso es que hay tanto odio repartido en las calles, porque el perdón como valor se ha perdido, no está. Y cuando tú utilizas o ejecutas ese perdón como valor, no te cuesta, lo haces voluntariamente, espontáneamente, porque está en ti. Porque está en ti. Y no esperas recibir nada a cambio. La finalidad humana, la finalidad del ser humano, sacando a Dios del asunto, el ser humano que no conoce a Dios, su finalidad es el bien y la felicidad. Todo ser humano quiere conseguir eso, el bien y la felicidad. Trabajan para eso, viven para eso, invierten para eso, porque eso es lo que se quiere lograr. ¿Y cómo se logra? A través de la dinámica humana. En esa dinámica humana, en ese mover humano están involucrados los principios, los valores y las virtudes. Porque es imposible que tú puedas vivir en una comunidad, es imposible que tú puedas estar en un colegio, estudiar en un colegio, es imposible que tú puedas vivir en un condominio si tú no aplicas principios. Te convertirías en un ermitaño. ¿Por qué? Porque los principios son los factores universales orientados a la conducta. Los principios orientan tu conducta, pero los valores son los que motivan esa conducta. ¿Te das cuenta de la diferencia? El principio, la regla, te dice esta debe ser la conducta, pero el valor que tú tienes interno dentro de ti te dice, te impulsa y te convence y te mueve a que esa sea la conducta. ¿Me entiendes? Sin que nadie te esté viendo, sin que nadie te esté obligando, sin que nadie te esté supervisando. Amén. Y las virtudes son los valores hechos hábitos permanentes. Cuando caminas en esos valores, cuando esos valores ya forman hábito en tu vida, entonces tienes la virtud de ser honrado, tienes la virtud de ser veraz, tienes la virtud de ser trabajador, tienes la virtud de ser íntegro.
Pero para que eso se manifieste como una virtud en tu vida, tiene que formarse el hábito de ese valor en ti y en mí. Amén. Ahora, ¿por qué los valores son importantes? Porque los valores nos proveen una escala de prioridades. Nuestra vida está sujeta todos los días a decisiones. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Cuando salimos a la calle, cuando salimos a estudiar, cuando salimos a hacer mercado, cuando vamos a visitar a la familia. Hay que tomar decisiones en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Y qué va a dirigir esas decisiones? ¿Qué va a dirigir esas decisiones? Los valores que tú y yo tengamos. Entonces, los valores te ayudan a que tú le des la importancia a cada cosa en su lugar. Nos ayuda a tener un orden de prioridades. Los valores nos llevan a discernir qué es lo que debemos de hacer en un momento determinado y qué no debemos hacer en un momento determinado. Sin embargo, el criterio con el que le otorgamos valor a ciertos elementos varía en el tiempo. Lo que para ti hoy es importante, de repente dentro de 10 años ya no es importante. Esto suele pasar mucho en la juventud. Tú ves a un adolescente que está enamorado y que dice que ese es el hombre y la mujer de su vida. Y a los 2 años ya no es. A los 2 meses, a los 3 días ya no es. Ya es el otro. ¿Te das cuenta por qué no puedes tomar decisiones en base a los sentimientos, sino a los valores que Dios inculca en tu corazón? Por eso tenemos que buscarlos, amén. Cuando sentimos que en la familia, la escuela, el trabajo y en la sociedad no está funcionando como debería de estar funcionando, entonces reconocemos que ha habido una pérdida importante de valores. Ha habido una pérdida importante de valores. Por ejemplo, es difícil saber cómo enseñar a los hijos el valor del respeto o el valor de la tolerancia si nuestros líderes y gobernantes faltan el respeto. ¿Cómo tú le enseñas a un muchacho que está viendo una televisión del respeto, de la tolerancia, si en la televisión tú ves no solamente a los líderes y gobernantes, sino a cualquiera allí peleándose, discutiendo, sacándose en cara una cantidad de cosas, y son líderes? El asunto de los valores es que siempre vamos a buscar copiar y ver los valores del que está por encima de nosotros en cuanto a liderazgo y autoridad. Ese es el asunto. De allí la responsabilidad de los padres como líderes, de los esposos como líderes de una familia, de los líderes de un país, de los líderes de una iglesia. De allí la responsabilidad. Por eso son tan importantes los valores. ¿Cómo se hace cuesta arriba promover el respeto si no se respeta a los maestros? Si se te llama del colegio y se te dice, del liceo, que el muchacho se comportó mal, que cometió un error, y tú le dices al muchacho, no le pares al director, tranquilo. ¿Cómo tú le vas a enseñar el respeto a la autoridad? Cuando ese muchacho crezca, trabaje, no va a tener respeto por nadie. Por eso es que usted ve que el valor de la vida se ha perdido. Matan a cualquiera por un par de zapatos. Porque cuando el muchacho estaba chiquito y agarró y se puso de ocioso a cortarle la cola al perro o a matar al gatico, no le dijimos nada. Y se va perdiendo el valor de la vida. Y de matar. Usted ve las series esas de policíaca y cuando estudian el perfil del asesino en serie terminan en lo mismo. El muchacho comenzó matando animales, el muchacho comenzó irrespetando las autoridades. Es el mismo factor. Es el mismo factor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a hacerlo sordos? ¿Vamos a decir, eso no es mi problema? Yo no tengo responsabilidad sobre tal o cual. Te voy a decir algo. Tú y yo tenemos la responsabilidad. Y liderizamos a todas las personas que estén alrededor nuestro, en las cuales nosotros tengamos algún tipo de influencia. Llámese familia, llámese trabajo, llámese iglesia,
llámese lo que sea. A quien tú influencias, tú tienes una responsabilidad de liderazgo. Seas el padre, seas el esposo, la esposa, seas el líder, seas el jefe del trabajo, seas el profesor de la universidad. Y hay gente que dice, no, eso es para los cristianos. Así que yo no soy cristiano. O sea, yo no tengo que caminar por allí. Te voy a decir algo. Los valores de Jesús fueron para toda la humanidad, para toda la raza humana. Fueron los valores de Jesús, los valores cristianos. Son para toda la raza humana, no hay excepción de personas. Amén. Entonces no podemos justificarnos en decir, bueno, yo no tengo que cumplir eso porque yo no soy evangélico o porque yo no soy cristiano. Sí tienes un llamado a caminar en valores y a tener valores en tu vida. Amén. Los principios y los valores orientan permanentemente la forma de relacionarnos, la armonía dentro de la sociedad. Si los valores no están claros y yo como persona tengo el antivalor, porque el antivalor es todo aquello que va en contra de los valores. Si yo como persona tengo el antivalor de que yo me creo más sabio que todo el mundo y que lo que yo digo eso es, y que todo el mundo tiene que respetar mi posición y tiene que hacerlo como yo lo hago, por eso es que en las calles cómo se están matando, cómo están peleando por una posición, Las posiciones las analizamos desde el punto de vista de los valores. ¿Qué posición yo voy a tomar? ¿Qué posición yo voy a tomar? Porque somos seres humanos y necesitamos tomar una posición. La posición que esté con la justicia, la posición que esté con la verdad, que no esté con la mentira, la posición que esté con la integridad y no con la corrupción, la posición que esté con la vida y no con la muerte, la posición que esté con el amor y no con la manipulación. Se da cuenta cómo los valores sí nos llevan a tomar decisiones y sí nos llevan a tomar posiciones como seres humanos, como ciudadanos de un país. ¿Cuánto más en la iglesia de Cristo? ¿Cuánto más? Los valores cristianos son los valores que están enfocados en Jesús, que su asidero, su forma, están dadas por Jesús. Necesitamos un modelo que moldee y que provea los valores que serán establecidos en nuestras vidas y que nosotros estableceremos en nuestros hijos y en nuestros familiares y en todo lo que nos rodea. Necesitamos un modelo. Cuando usted llega a un reino, a un país diferente, de manera implícita usted asume las leyes de ese país. No vale que usted ya diga, no, pero es que tú sabes que yo soy venezolano y aquí en Estados Unidos no te dejan cometer la derecha. Vas preso. Tú estás llegando a ese país y tú debes de asumir las leyes de ese país. Cuando llegamos al reino de Dios, se supone que tenemos que asumir los valores de ese reino. Y ¿sabe una cosa? Todo el mundo espera que lo asumamos. Todo el mundo espera que lo asumamos. Dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, cuando tú llegas al reino de Dios, el rey de ese reino espera que tú asumas sus valores. Los demás miembros de ese reino esperan que tú asumas los valores del rey. Incluso los extranjeros que están en ese reino esperan que tú asumas los valores de ese reino. Entonces no hay excusa para yo decir que esa es mi forma de pensar, esa es mi forma de ser, es que a mí me criaron así y yo, bueno, tengo que morirme así. No es válido, porque tú has llegado al reino de los cielos y en el reino de los cielos hay un rey, Jesús el Señor, Rey y Creador del universo, que tiene sus valores,
que dio su vida para que tú y yo podamos vivir en esos valores. Entonces no podemos pisotear esos valores y no podemos decir, este me gusta, este no. Sí, a mí me gusta decir la verdad, pero no me gusta perdonar. No puedo, los valores todos se integran en sí mismos y tú no puedes ser íntegro pero no ser responsable. No, pero es que yo no robo, pero no cumpliste con el trabajo que se te dio. No, pero es que yo jamás he estafado a la empresa donde yo trabajo, pero todo el tiempo llegas tarde. Los valores van concatenados y forman un todo. Y ese todo es lo que tú vales, lo que son tus valores en ti. Yo no puedo ser una persona alegre porque sabe que la alegría es un valor, ¿no? La alegría es un valor que se ha perdido en este país. El gozo es un valor y un valor del reino de Dios. Pero la queja lo ha suplantado. La queja es un antivalor. Pero yo, en vez de estar alegre, me estoy quejando por la situación. Entonces yo no puedo decir, bueno, yo no le miento a nadie, pero ando con cara de limón todo el día amargado. Los valores de Jesús se manifiestan, se tienen que manifestar. Y si tú y yo vemos que en nuestra vida hay valores que no se manifiestan, tenemos que trabajar por eso. Tenemos que trabajar para eso, amén. En un reino los valores son el marco del comportamiento que deben de tener sus habitantes. Y esos valores dependen de la naturaleza de ese reino, es decir, de la razón de ser de ese reino, del propósito por el cual existe ese reino y de su proyección para el futuro, es decir, de la visión de ese reino. Entonces, si tú y yo somos cristianos, pertenecemos al reino de Cristo, yo tengo que caminar en la visión de Cristo, yo tengo que tener la visión de Cristo para esta tierra, yo tengo que saber cuál es la razón de ser como reino, cuál es la razón de ser iglesia. ¿Por qué Jesús no agarró, salvó a la humanidad, listo, recogió maletas y para arriba todo el mundo? Sino que dejó a su iglesia en la tierra. Porque la razón de ser de la iglesia es justamente establecer los valores del reino de Jesús para que cada quien pueda tomar una decisión voluntaria si quiere vivir en ese reino o no quiere vivir en ese reino. Por eso es que usted y yo todavía estamos aquí. Por eso es que la iglesia existe. Por eso es que cuando la sociedad se degrada, la sociedad de un país se degrada en sus valores, la mayor responsabilidad cae sobre nosotros. Porque como iglesia no hemos cumplido el rol que Dios nos ha mandado. Y tenemos que retomar entonces. Retomar, reflexionar, revisar. Vamos a ver, Señor, ¿qué valores tengo yo en mi vida? Primero como individuo, como persona. ¿Qué valores tengo? ¿Qué es más importante para mí? Porque donde esté mi tesoro, allí estará mi corazón. Si yo tengo el valor de la presencia de Jesús, si yo amo a Jesús, yo no voy a venir un martes de oración para estar en su presencia junto con mis hermanos y estar todos juntos orando y adorando al Señor. Si yo amo su presencia, si su presencia tiene un valor para mí, si yo amo lo que Dios ama, si yo amo a Jesús y Jesús ama las almas, eso es una regla de 3. Si yo amo a Jesús y Jesús ama las almas, yo amo las almas. Eso es así. ¿Qué pasa? Que no has venido ni siquiera un día al Evangelio Cambia. No lo puedes hacer por regla, no lo puedes hacer porque se te exige. Y aquí a los capitanes de Evangelio Cambia se les ha pedido que no obligue a nadie a asistir, pero sí se les ha pedido que motiven y que enseñen los valores para que la gente de voluntad propia entienda y sepa y sienta que eso es lo que da vida. Eso es lo que da vida. Hacer lo que hizo Jesús, vivir como vivió Jesús, amén.
reino de Dios, el reino de Jesús, es su reino. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y no invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades. Dice, y oiga esto, porque esto es lo que le va a marcar a usted, que el reino de Dios debe ser lo más importante en su vida. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Significa que su vida no le pertenece a usted, su tiempo no le pertenece a usted, sus recursos no le pertenecen a usted. Entonces usted, a través de los valores de Cristo arraigados en su espíritu, usted entonces va a llevar su vida de acuerdo a esos valores y va a caminar de acuerdo a esos valores. Amén. Jesús es el rey de este reino, no hay otro rey en ese reino. En el reino de Jesús tú y yo no somos reyes. Al final de los tiempos, dice la palabra, que reinaremos junto a Él, reinaremos con Él. Pero ahorita, en el establecimiento del reino de Dios en la tierra, el rey es Él. Entonces yo tengo que hablar de Él, tengo que predicar de Él y tengo que llevar la gente a Él. Tengo que enseñarle a la gente que el principal valor es Jesús. Yo no puedo atraer la gente a mí. Ese es el problema del mal liderazgo, que establecen los liderazgos en base a relaciones sentimentales y almáticas. Y cuando el líder falla, porque todos fallamos, cuando el líder falla, cuando el líder se equivoca, cuando el líder se va, usted ve al chorro de gente saliendo detrás del líder. ¿Dónde está el valor de Jesús? ¿Dónde está el valor de Jesús? Nuestra vida le pertenece a Él, nuestra familia le pertenece a Él, nuestro país le pertenece a Él. Amén. Él debe reinar sobre nosotros. Debe reinar sobre nosotros. Por eso es que los valores de Jesús, los valores cristianos, son los únicos que pueden sacar a un individuo adelante, a una familia adelante, a un país adelante. ¿Está tu matrimonio en crisis? Toma el valor de Jesús como principal valor y ese matrimonio va a ser restaurado. Tú como individuo estás en crisis, toma el valor de Jesús y ese valor te va a indicar cómo actuar, te va a indicar qué es lo que tú tienes que hacer con tu vida. Y si el país está en crisis, ¿qué tiene que hacer? Tomar los valores de Jesús, establecerlos en la sociedad, enseñarlos, meterlos en las comunidades, en las escuelas, en los liceos, en las instituciones, en las empresas. Cuando los valores de Jesús se arraigan allí, usted ve que la corrupción, bajan los índices de corrupción, bajan los índices de homicidio, bajan los índices de robo. Debemos enseñarles desde que están pequeños a nuestros hijos a que no tomen lo que no es de ellos. Porque si el muchacho se me aparece del colegio con un lápiz que yo sé que yo no le compré, yo agarro al muchacho con el lápiz, voy al colegio y le digo: maestra, mira, este lápiz no es de mi hijo, aquí está. Si la maestra se lo roba, eso es problema de ella. Pero yo le estoy enseñando a mi hijo un valor. Porque cuando ese muchacho esté en un trabajo, sea un hombre, y se le presente la oportunidad de que le digan: vamos a hacer este chanchullo, vamos a meter... Ese valor de la honestidad está allí, arraigado en el corazón de ese muchacho. Y ese muchacho no debe de caer en eso. Por eso es que nos corresponde a nosotros. ¿Qué pasa como iglesia? Somos una familia. Y aquí también llegan personas que recién conocen al Señor, recién le entregan su vida al Señor y son niños espirituales, son bebés espirituales que necesitan ser enseñados, ser discipulados, ser enseñados con el ejemplo para que ellos vayan creciendo y vayan formando esos valores en su vida. Tú y yo tenemos la responsabilidad, así como un padre y una madre lo tienen con un niño. Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos más pequeños, en lo espiritual me refiero, a crecer en los valores de Jesús, a establecer los valores de Jesús en su vida, a no estar pendiente de cosas que no tienen nada que ver, y que lo que hacen es que perdamos el tiempo. Entonces usted ve a la gente más enfrascada
en situaciones, en pleitos, en discusiones, que en buscar los valores de Jesús, la vida de Jesús y vivir como Jesús vivía. ¿Cómo es posible que la iglesia se pierda el tiempo en eso? Estoy hablando, me refiero a la iglesia en general. En las iglesias no debería de existir eso, porque si nosotros somos los depositarios de los valores de Jesús, entonces eso no debería de existir aquí. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Tenemos que poner todo lo que esté de nuestro lado, todo nuestro empeño en establecer los valores de Jesús primero en nuestras vidas, para poder entonces ayudar a otros a que los establezcan también. Amén. Vivir de acuerdo a los valores de Jesús garantiza la paz y la prosperidad de cualquiera que adopte esa forma de vida. Llámese matrimonio, llámese familia, llámese empresa, llámese sociedad, llámese iglesia, llámese país. Todo el que toma los valores de Jesús y los aplica en su vida, la paz y la prosperidad está garantizada. Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Donde esté lo que tú valoras, allí estará tu tiempo, allí estará tu compromiso. Si tú no valoras las almas, tú no vas a estar en el Evangelio Cambia, tú no vas a ir a llevar el mensaje de salvación, no lo vas a hacer. Si tú no valoras su presencia, si tú no valoras el hecho de congregarnos, de estar juntos, de orar juntos, de aprender juntos, si tú eso no lo tienes como un valor, tú no vas a venir a la iglesia de vez en cuando y de cuando en vez, porque no se ha formado como un valor en tu vida. Entonces vamos a ir detectando esas fallas que tenemos en los valores y vamos a comenzar a trabajar. No es de la noche a la mañana, los valores tienen que ser formados como hábitos para que entonces sean virtudes. Vamos a trabajar en eso y vamos a ayudar a otros a trabajar en eso. Quiero tocar algunos porque son muchísimos, pero esta mañana quiero tocar algunos de los valores cristianos. Está el amor, y el primer ejemplo nos lo dio nuestro Padre, que de tal manera amó al mundo, de tal forma, tan grande fue la forma que amó Dios a la humanidad, que dio lo más preciado que Él tenía, que fue su Hijo, para que tomara nuestro lugar de pecado y pudiera pagar y pudiera cumplir la justicia de Dios, que es la santidad, que tú y yo no podíamos hacerlo. Él lo hizo por nosotros y Dios dio. Por eso es que el mayor exponente de este valor es Dios. Y si tú y yo tenemos a Dios en el corazón, tenemos el valor del amor en nuestro corazón, vamos a manifestarlo, vamos a mostrarlo, amén. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, Proverbios 27:5. Y este verso muy pocas veces se toca. Es que yo amo a mi hermano y yo no quiero que él se sienta mal, por eso yo no le digo nada. Que siga actuando así, que siga siendo así. Ya Dios le hablará. La Biblia dice que si lo amas, lo reprendes, lo exhortas, lo ayudas. Le llamas la atención y le dices, hey, ven acá, está mal lo que estás haciendo, porque la palabra dice esto. No dejas que pase. A veces cometemos el error. Más que todo en el liderazgo sucede eso, que dejamos pasar situaciones a ver si se acomodan ellas por ellas mismas, a ver si de repente Dios hace algo, bueno, y resulta que el tiempo hace que aquello se desarrolle de una manera que después tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Y cómo esto llegó a este nivel? Porque cuando pudiste hablar no hablaste. Y cuando pasan las cosas todo el mundo dice, ah no, yo sabía. Ah no, sí, a mí me habían dicho tal cosa. Ah no, sí, yo había visto al hermano en esta situación así. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? Porque todos fallamos allí. Vamos a asumir la posición de Caín cuando Dios le preguntó, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él dijo, ¿qué sé yo? ¿Acaso yo soy el guardador de mi hermano? Pues sí, somos guardadores los unos de los otros. Eso es un valor. El valor de la hermandad es un valor y se ha perdido. Se ha perdido. El amor es el principio fundamental de todos los valores. Es originado en Dios y es transmitido a través
de las relaciones que tenemos día a día con Dios. El problema es que si no nos relacionamos con Dios, ¿cómo va a crecer el amor en nosotros? Nuestra relación con Dios diariamente debe crecer a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de la obediencia a Dios. Usted tiene que tener una relación allí donde usted todos los días pueda hablar con Dios y pueda decirle: Señor, háblame, necesito que me digas qué hice mal hoy, Señor. Corrígeme. Si a usted no le gusta que lo corrija un hermano, un líder, tranquilo, no hay problema. Pídele a Dios que lo haga y Dios lo va a hacer. No, Dios lo va a hacer. Tranquilo. Pero pídaselo. Porque entonces Dios nos habla a través del Espíritu Santo y nos dice: no es así, es asado, hiciste así y esa no es mi voluntad. Hazlo de esta manera. Y entonces usted va creciendo en los valores. Amén. Nuestra relación con Dios diaria es paralela a nuestra relación con nuestros hermanos diaria. Porque diariamente tenemos que ejercer la tolerancia, el perdón, la compasión, el servicio con nuestros hermanos. Y allí esos valores se van afianzando y se van haciendo más pisos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de las bases, de las estructuras, de las columnas? Usted coloca la primera columna con el piso del amor. Sigue colocando columnas de valores con el piso del perdón. Sigue creciendo hasta que su edificio es bastante alto. La estructura que usted ha logrado y ha alcanzado, dice la palabra, que Dios va a terminar en nosotros la obra que Él comenzó. Y que nosotros un día seremos perfectos como Jesús. Pero tenemos que practicar aquí y tenemos que buscarlo desde aquí, amén. El valor de la lealtad. La lealtad dice firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no engañar ni a traicionar a los demás. ¿Cómo hace falta esto en nuestro país? Se dice que la lealtad tiene 3 ingredientes: el honor, la fidelidad y la gratitud. La lealtad, a veces la gente confunde lealtad con fidelidad. No, la fidelidad forma parte de la lealtad. Romanos 13, 7, 9 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces una persona leal es una persona que honra. Es una persona que honra al amigo, que honra al hermano. ¿Cuándo tú honras? Cuando tú reconoces. Cuando tú reconoces lo que esa persona te ha ayudado, lo que esa persona ha aportado al reino, el trabajo que esa persona está haciendo, tú estás honrando. La fidelidad, lo que se refiere a cumplir con los compromisos adquiridos. Seamos fieles en lo que Dios nos ha entregado. Seamos fieles. Amén. Y la gratitud, lo que se refiere a corresponder y devolver de lo recibido. No podemos recibir y nunca dar. De lo mucho que Dios nos da, nosotros le damos. De lo mucho que recibimos de nuestros hermanos, nosotros también damos. Damos en honra, damos en respeto, damos en ayuda, damos en amor, damos en solidaridad. Amén. Es un valor que está perdido en nuestra sociedad, que no se pierda en la iglesia. Porque si este valor se pierde en la iglesia, porque la iglesia es la única que lo puede llevar al mundo. El amor de la lealtad. El valor de la lealtad, perdón. Está el valor de la confianza, es tener fe en Dios y la certeza de que Él nos guía en la conducción de nuestra vida diaria y que nos enseña cada día. Es tener esa confianza en Dios, que Él no te va a dejar, no te va a abandonar. Por muy difícil que estés pasando la situación que tengas, aún en medio de esa situación, Dios no te va a dejar. No te va a abandonar. Aunque todos te dejen, Él no te va a dejar. Aunque tú lo dejes a Él, Él no te va a dejar. Porque Dios es fiel. Porque Dios tiene también confianza en nosotros. Amén. La confianza en Dios hace disfrutar de su constante presencia. Si yo confío en Dios, si mi confianza está en Él, yo sé que Él está conmigo. Si mi confianza está en Dios, yo sé que Él no me va a abandonar. Yo sé que Él me va a proveer.
Yo sé que en medio de esta situación difícil, Él me dará la salida, me dará la estrategia para hacer un negocio, para producir, porque Él sabe que necesitamos. Y si yo tengo confianza en Él, Él lo va a hacer. O sea, no, ¿se da cuenta? No concuerdan los valores. Si yo tengo el valor de la confianza en Dios, ¿qué hago yo poniendo mi confianza en juegos de azar? Amén. El valor de la reverencia. ¿Cómo se ha perdido esto? Reverencia es el reconocer. Se manifiesta en poner a Dios en primer lugar y conocer a Dios como el creador y sustentador del universo. La manera como se habla con Dios, la manera como tú y yo oramos, cómo nos acercamos a Dios y de qué manera vamos a Él. Porque la Biblia dice que el que le busca a Él es necesario que crea que le hay. Entonces tú no puedes ir a hablar con Dios a ver si Él te oye. Tú tienes que saber que Él te oye. Tú no puedes ir a pedirle a Dios a ver si Él te va a contestar. Él te contesta. A veces no te contesta lo que tú quieres, pero Él te contesta. Amén. La actitud en el servicio a Dios. ¿De qué manera servimos? Vamos a hacerlo con reverencia, sabiendo que quien nos llamó es Él. Todo lo que hacemos para Dios, hagámoslo de buen ánimo, de buena gana, sin queja. Y porque a mí me pusieron a hacer esto y al hermano fulano le pusieron a hacer aquello. No, yo quiero hacer aquello. Yo no quiero esto, es aquello. Dios te mandó a ti a hacer algo, hazlo. ¿Tú anhelas lo que el otro está haciendo? Bueno, órale a Dios. Órale a Dios. Pero no eres fiel en el ministerio en que estás. No vienes a las reuniones, no asistes, no estás comprometido. No, tú quieres cantar aquí. Sé fiel allá y Dios te va a poner aquí. Y si no tienes voz, te la va a dar. Pero sé fiel, sé reverente. Ten esa reverencia en el servicio. Tengámosla. Un punto importante, la reverencia que tenemos en nuestro comportamiento en cualquier lugar. Es decir, nuestro cuerpo. Este cuerpo que tú y yo tenemos no nos pertenece. Dice la Biblia que es el templo del Señor, que Dios escogió tu cuerpo y mi cuerpo para vivir en él, su espíritu. El Espíritu Santo no anda divagando por los rincones. Él vive dentro de ti, dentro de mí. Desde que nosotros creímos en Jesús, dice la Biblia que Él nos selló con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu que está dentro de nosotros es quien nos ayuda a caminar en los valores de Jesús. Entonces, no actuemos, no nos comportemos como que si este cuerpo nos pertenece y nosotros hacemos lo que nosotros queramos con este cuerpo. Y nosotros lo exhibimos como nosotros nos provoque exhibirlo. Y no es cuestión de meterse en la vida personal de cada quien. El asunto es que este cuerpo no te pertenece. No puedes andar por allí exhibiéndolo. Tienes que mantener un resguardo. Y nosotros no somos religiosos como para decirle que se ponga un hábito y se cubra. No. Pero usted sabe a lo que yo me refiero. Jovencita, escucha el consejo de Dios y que tu cuerpo no sea utilizado por Satanás para provocar sensaciones y emociones de la carne. Ámate y respétate a ti misma y ama y respeta esa casa que Dios escogió para vivir. Amén. Son valores. La obediencia, valor primordial y principal, es escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Eso es todo.
La obediencia es escuchar la palabra de Dios, escuchar el consejo de Dios y hacerlo. Santiago 1, 22, 27 dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante, fíjense el ejemplo que coloca, al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó de lo que era. Es como cuando tú te ves en el espejo y te detallas, y estás allí viéndote en el espejo y detallándote, pero después sales y se te olvidó. Es lo mismo que cuando vienes, escuchas el consejo de Dios, escuchas la palabra y en el momento dices: wow, tremendo. Si saliste por esa puerta y al día siguiente estás haciendo lo contrario a lo que escuchaste o a lo que escuchamos. Mas el que hubiere mirado atentamente la perfecta ley, es decir, vamos a escudriñar la palabra, vamos a analizar la ley, los principios, los valores de Dios, amén, que es la de la libertad. Dios no te está llamando, Dios no nos está llamando a ponernos la ley como un yugo, no, sino la ley de la libertad, de la gracia, donde tú tienes el derecho de escoger lo que vas a hacer. Y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. La obediencia trae bendición. Por donde lo mires, la obediencia trae bendición. Otro valor importante, la armonía, es la promoción de una relación de paz, de convivencia empática con la familia, con los hermanos, con los vecinos, con los amigos, con los diferentes grupos de la sociedad. La práctica de la armonía en la vida con los semejantes conlleva a la promesa de vivir por largos días. ¿Sabía eso? Entonces, cuando usted vea que se enculebraron los vecinos, que en la reunión del Consejo Comunal empezaron, usted no se ponga igual en lo mismo. Usted es un pacificador. Usted es un mediador de paz. Usted y yo debemos de llevar la paz y la calma. Entramos a la panadería, está la cola del pan y la gente comienza a matarse, a insultarse porque no alcanza pan por los últimos 10. ¿Qué va a hacer usted? Sí, tienen razón, ¿cómo es posible? Salimos igualitos, somos igualitos. Dios nos dará la sabiduría y las palabras para calmar situaciones, para meternos en medio de una situación de odio y nosotros poder decir: ya va, Dios dice, Dios establece, Dios te llama a la paz, y poder llevar ese espíritu de paz, porque la paz es un espíritu que tiene que ser impartido, amén. Son muchos valores y la hora se nos... El respeto, hemos hablado un poco de esto. La pureza es la fidelidad a la voluntad divina expresada en una vida moral pura, honesta y auténtica. Es el desarrollo de las actividades diarias con la conciencia sana. Es increíble, es increíble. Ustedes, los que tenemos ya cierta edad, ¿no? Que somos lo que dicen por ahí de la vieja guardia. ¿Cómo se ha perdido el valor de la virginidad? Es algo impresionante. No, pero ¿qué es? Eso era antes. Eso era antes, ahorita no. Si eso es normalito. Las jovencitas no tienen eso como algo preciado. No sé por qué estoy tocando este punto. Pero ¿sabe qué? La virginidad es ese sello de pureza en tu vida. Y no es tanto físico, es espiritual. Si la tienes, todavía cuídala, apréciala. Guárdate. Y no solamente me refiero a las jovencitas, jovencitos. Estamos en una sociedad donde no hay valores, una sociedad un tanto machista, donde
se cría a los muchachos, usted sí, su hermana no. Y eso no es así. No hay cosa más hermosa que dos jóvenes. El joven y la joven llegan al matrimonio siendo puros. Eso es hermosísimo. Pero es que yo conocí al Señor después que destrocé mi vida. Tranquila. Tú conociste al Señor, llegaste a los caminos de Dios y Él te hizo pura. Mantente pura. Mantente puro. Ya conoces la verdad, ya conoces la libertad, ya conoces al Señor. No pisotees lo que Dios ya hizo por ti, amén. El valor de la honestidad, de la veracidad, de la alegría, ya hemos hablado de eso. El amor del servicio es el despliegue del individuo con pasión para amar en forma activa, abnegada, altruista, cooperativa, compasiva a Dios, al necesitado y al prójimo en todo lugar. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora yo quisiera, para terminar, y quiero que me preste atención en esto, de todos los valores de Jesús, de todos los valores cristianos, hay dos valores, dos fundamentales, que en base a esos valores se disgregan todos los demás y que son los que Dios exige, espera, anhela, desea que tú y yo tengamos. El primer valor es la gente. Jesús amó a la gente. Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús siempre respetó a la gente porque la amó. Cuando se respeta a la gente, no se le manipula con recursos, no se le manipula por interés. Cuando se respeta a la gente, cuando se respeta a las multitudes, cuando se respeta a la población de un país, no se le manipula. Eso no se hace porque tú respetas a la gente. Como líderes debemos respetar a la gente que Dios nos ha entregado. Amén. No se le obliga con amenazas a estar a favor de una posición y de otra. Dejamos que cada quien pueda elegir voluntariamente con la libertad que Cristo le ha dado. Amén. La prioridad del reino de Dios es la gente. Es la gente. Yo le voy a pedir por un momento que usted se imagine que aquí está esta iglesia, están los instrumentos, está el aire acondicionado, está la silla, una alfombra, buen techo, buen ambiente. Es una iglesia que, oye, Dios nos ha bendecido con esta iglesia, amén. Ahora imagínese por un momento que no hay nadie aquí. ¿Dónde está el valor? En la gente. Igual es con un país lleno de riqueza, lleno de recursos, que muchos tienen sus ojos puestos en esta nación por el interés a los recursos, pero no les interesa a la gente. Te voy a decir algo. Dios nos entregó a la gente. Dios nos entregó a la gente para que les enseñemos, para que los preparemos, para que los rescatemos. Que la gente sea un valor principal en nuestro liderazgo, en nuestro servicio. Amén. Yo quiero tocar rápidamente la parábola de los talentos. ¿Se recuerda de esa parábola? Después la lee con calma. Mateo 25, del 14 al 30. Dice que un rey se fue lejos y llamó a sus siervos y le entregó unos talentos. A uno le entregó 5, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. Dice de acuerdo a la capacidad de cada uno, porque el rey conoce nuestras capacidades. El rey sabe hasta dónde nosotros podemos llegar y hasta dónde podemos cumplir. Por eso es que cuando el rey te entrega algo, él sabe que tú lo puedes hacer. Amén. Y dice que se fue y el que le entregaron 5 talentos, trabajó con esos talentos, invirtió por aquí, invirtió por allá y los multiplicó. Igual el de 2. Cuando este rey regresa a pedir cuenta, el dueño de esta empresa, de esta hacienda, de este país, de esta nación, de esta iglesia, como usted lo quiera ver, dice que el que le entregó 5
se le apareció y le dijo: aquí está lo que multipliqué, ahora te entrego 10. Y el Señor le dijo: buen siervo, bien has hecho. Luego el que le entregó 2, le multiplicó, aquí está la multiplicación. Pero llegó al que le entregó 1, al que menos trabajo le dejó, al que menos responsabilidad le dejó. Y el descarado, porque es que no hay otra palabra, viene y le dice: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual yo tuve miedo, Señor. Y entonces fui y escondí tu talento en la tierra. Toma, aquí tú tienes lo que es tuyo. Descarado. Y el Señor le dijo: malo, siervo malo, has hecho mal. Es que a mí no me gusta el líder que me pusieron, entonces yo no sirvo. Porque esa es la moda ahora. Esa es la moda, que yo tengo que escoger a los líderes que me gustan. Es que ese líder es muy duro. Bueno, si lo dijeron del Señor, lo dijeron del Señor. Y como no me gusta el que pusieron, entonces yo no sirvo más. Escondo mi talento, lo guardo. Te voy a decir algo, con mucho amor. Si sigues queriendo escoger tú, a tu pastor, a tus líderes, siempre vas a tener el pastor y los líderes que tú escogiste y no los que Dios te dio. Y lo que Dios da es lo que te trae bendición a tu vida, porque Dios sabe cómo te está formando. Y no estoy diciendo que no pueda haber fallas en el liderazgo, las hay, porque somos humanos. Pero la palabra dice que hierro con hierro se aguza. ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios te entregó? Y ahora quiero que enfoques los talentos como la gente que Dios te entregó. Padre de familia, Dios te entregó una familia. Te entregó una esposa, te entregó unos hijos. Mujer, Dios te entregó unos hijos, te entregó un esposo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo que crezcan, que se desarrollen, que se multipliquen? Véalo, esos son los talentos que Dios nos ha entregado. Líderes, Dios nos ha entregado gente. Dios nos ha entregado gente. El liderazgo de esta nación está en crisis porque no han puesto sus ojos en la gente. ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Con qué cara nos vamos a presentar? Bueno, Señor, es que ese hijo que tú me diste es tan rebelde que yo lo dejé así. Aquí está. Como estaba, aquí te lo entrego. Ahí. ¿Qué tú hiciste? Es que ese hombre era demasiado duro. No, yo me cansé, yo no perdí el tiempo. Llamé al abogado y le dije: vamos a firmar el divorcio. No me aguanto más este hombre. ¿Pero qué tú hiciste, mujer? Has luchado, has bregado, has orado, has confiado. Hombre, sí, porque ahorita las mujeres están dejando a los hombres. Sí, una cosa que uno no se explica. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado? Con la gente que Dios nos ha entregado. Tenemos que rendirle cuenta un día al Señor. Por eso es que los valores se han perdido. El liderazgo de este país está en el suelo. Pero tú como líder, como autoridad, padre, mujer, tienes la autoridad que Dios te entregó. ¿Qué estamos haciendo? Hay que rescatar los valores de la familia. Hay que rescatar los valores de la autoridad. La autoridad no es donde mando. La autoridad es el don que Dios te da para ejercer responsabilidades, para cumplir responsabilidades. Vamos a revisarnos, amén. Entonces,
dos valores fundamentales en el reino. Uno, la gente. Jesús se dio por la gente. No le importó humillarse hasta lo sumo por servir a la gente. Y el otro valor importante, el más importante, es Jesús mismo. De los valores cristianos, el más importante es Jesús. Es Jesús. Cuando Jesús es lo más importante en nuestra vida, es lo de mayor valor para nosotros. Todos nuestros valores regirán alrededor de Él. Todas nuestras prioridades regirán alrededor de Él. Marcos, y tenemos ejemplos muchísimos en la palabra. Anote, luego lo lee en su casa, Marcos 6:30. El pasaje donde Jesús está predicándole a las multitudes. Pasan 3 días Jesús predicándole a las multitudes y había que despachar a la gente, y Jesús no quería despacharlos así sin comer. Ya le había dado el pan espiritual y quería darle el pan físico. Y le dice a los discípulos: denle ustedes de comer. Enseguida saltó uno sacando la cuenta. Señor, pero tendríamos que gastar el sueldo de un año. Y dice, léalo después en casa, dice: vamos a gastar el dinero en eso. Es decir, que el dinero estaba en la bolsa. Había dinero para hacerlo, pero no estaban dispuestos a gastar ese dinero en darle comida a la gente, en alimentar a la gente. Es impresionante. Surge una criatura, un niño que tiene valores, que le inculcaron el valor de la solidaridad en su casa. Y sale ese niño y dice: Señor, aquí yo tengo 5 panes y 2 peces. Jesús les dice a los discípulos: reúnanlos en grupos de 100 y de 50. Yo me imagino, si habían 5,000 hombres, todos los puñitos de 50 personas, de 100, de 50. Todo el mundo vio que el niño se apareció con 2 peces y 5 panes. Y es increíble que no salió más nadie a decir: bueno, yo también tengo un pez aquí, yo también tengo un pan aquí. Porque si tú vas a salir, Jesús predicaba afuera, y el que iba sabía que tenía que llevar alguna provisión. Allá había gente con alguna provisión, y el único que se atrevió a ofrecerlo fue ese niño. ¿Por qué? Porque ese niño captó el mensaje de las bienaventuranzas que Jesús había dado. Y Jesús pasó a ser lo más importante en la vida de esa criatura. Y a él no le importó quedarse sin comida con tal de darle comida a los demás. Y por eso Jesús viene y multiplica esa comida y pudo alimentarlos a toditos para darle tremenda lección. Con lo que este niño hizo, que tú y yo no hicimos, tú comiste. Yo me imagino que salieron avergonzados muchos de allí cuando vieron todo lo que sobró y todo lo que quedó por la fe de un niño. María, Lucas 1:38, se le presenta el ángel a María y le dice: has sido escogida para que lleves en tu vientre al Mesías. Y aquella mujer le dice: pero ¿cómo? Yo soy una virgen. Y él le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y engendrarás dentro de ti al Hijo de Dios. Ella sabía a lo que se enfrentaba, porque ella tenía un compromiso ya con José. Imagínense, sale embarazada antes de casarse. Y sin embargo la respuesta de ella fue: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Arriesgó todo por Jesús, el Mesías esperado. Era el principal valor de la vida de María. Samuel, segunda de Samuel 12:16, anote allí para que después lo lea. Impresionante este pasaje. David, el hijo que había tenido con Betsabé, su primer hijo. Y hay muchas opiniones respecto a este pasaje, porque fue un hijo engendrado en una relación de pecado, de adulterio. Y no va a faltar el que diga: bueno, pero es que esa es la consecuencia. Dice que el niño enfermó, y dice que David, 12:16, rogó a Dios por el niño. Ayunó David y entró y pasó la noche.
Y dice que al séptimo día, David tenía 7 días de ayuno, 7 días de vigilia. El hombre no se despegaba allí clamándole a Dios por ese hijo. Y dice que al séptimo día el niño murió. Y los siervos de David entraron y él dice que se lavó y se ungió, cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. David había pasado 7 días pidiéndole algo al Señor. Tal vez tú y yo tenemos años pidiéndole al Señor la liberación de este país. Pero en ese momento Dios no le dio a David lo que él estaba pidiendo. Y esto no fue causa para que David dejara de creer y para que David dejara de servir a Dios, sino que agarró, bueno, ya murió, ya no tengo por qué entonces orar, ya pedí, ya esta fue la voluntad de Dios, se vistió y entró en el templo y adoró. Tú y yo podemos hacer eso. Tú y yo podemos adorar a Dios en medio de la crisis, en medio del silencio de Dios, en medio de que Dios te dé la respuesta que tú no estabas esperando. Tú y yo podemos hacerlo. Eso es un valor. El valor de Jesús como principal, como lo más importante en nuestras vidas. Amén. Habacuc, conocido este pasaje, 3, versos 17 y 19. El hombre estaba inmerso en una situación política, económica y social y espiritual en el pueblo de Israel. Estaba acabado este país en ese momento. La crisis era terrible, más o menos lo que estamos viviendo ahorita. Una crisis humanitaria. Y el hombre pudo decir, aunque la higuera no florezca, aun ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, las vides, el olivo, era toda la economía de esa época. Los labrados no den mantenimiento, es decir, la cosecha no dé, aunque la cosecha no dé, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva. Y fíjense, en mis alturas me hace andar. En medio de la crisis va a depender la actitud que tú tomes de gratitud a Dios, la actitud que tú tomes de confianza a Dios, la actitud que tú tomes respecto a Jesús en medio de la crisis. Depende de la actitud que tomes. Y acuérdate que las actitudes vienen dadas por los valores que tienes en tu corazón. Y va a depender de eso si Dios te sube a las alturas y en medio de la crisis tú puedas obtener lo que para otros es imposible. En medio de la crisis puedas comprar carro, puedas comprar casa, puedas llenar la nevera en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque tu confianza y tu amor primero está puesto en Dios. Habacuc no se quejó, Habacuc no salió corriendo y dijo, esto se lo llevó quien lo trajo, mejor emigro, mejor me voy a otro país. Él se quedó proclamando lo que Dios iba a hacer, amén. Vienen días de gloria para Venezuela, sí vienen, vamos a proclamarlo, vamos a creerlo, amén. Gloria a Dios. Jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego, 3 jóvenes judíos que fueron deportados. Invadieron Israel y el reino que invadió los deportó. Y cuando ellos llegaron a ese reino que no conocían y vieron los valores de ese reino que eran contrarios a los valores de su Dios, ellos dijeron, no nos vamos a contaminar con este sistema. Y eran jóvenes, eran 3 jovencitos. Y ellos dijeron, no nos vamos a contaminar. Y dice en Daniel 3:15, ahora pues les dice el rey a ellos, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y de todo instrumento de música os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Un reino idólatra, un reino que promovía la idolatría. La idolatría a una persona, la idolatría a un muerto. Un reino que promovía la idolatría. Y estos jóvenes dijeron, porque le dice el rey, si no la adoras, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Es decir, si no adoras, si no te cuadras con el sistema, si no te cuadras con eso, te suelto en la crisis, ¿no? Y vinieron estos muchachos y les dijeron, todavía el hombre le dice,
¿qué Dios será aquel que te libre de mi mano? O sea, ¿qué Dios será aquel que te libre de mi mano? Mira la amenaza. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario ni siquiera que respondamos a eso. Yo tengo mis valores y yo sé lo que tengo que hacer. Amén. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de ese horno de fuego. He aquí al Dios al que servimos, al que adoramos, puede librarnos de la situación difícil, puede librarnos de la situación de escasez. Él puede librarnos. Y de tu mano, oh rey, nos librará. De tu mano, de tus malas decisiones, de tus amenazas, oh rey, nos librarás. Y si no, miren lo grande de estos muchachos. Miren los valores que tenían. Y si no, y si me muero de hambre en medio de la crisis, y si me muero por falta de medicina, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Nunca nos doblegaremos a la idolatría. Nunca negaremos la mano de nuestro Dios. Nunca diremos que Dios nos abandonó. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No vamos a adorar objetos de adoración. No nos vamos a rendir ante sentimientos idólatras, sino que se levanta un pueblo. Y fueron los jóvenes los que se levantaron. Fueron estos muchachos que se levantaron y dijeron: no nos vamos a vender, no nos vamos a vender. Mantenemos nuestros valores y nuestros principios. Por eso es que usted tiene que mantener sus valores y principios para que al momento que usted tenga que tomar decisiones, las tome voluntariamente, en libertad y de acuerdo a esos valores y principios que Dios ha establecido en su corazón. Jesús, 5 minutos más. Jesús, dice la palabra en Primera de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, o sea, a lo suyo, a lo que él tenía que hacer, a su propósito, y los suyos, los de su propio pueblo, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A Jesús no le importó que la gente lo rechazara. A Jesús no le importó que la gente no lo aceptara como el Mesías. Él siguió haciendo su trabajo durante 3 años. Y cuando llegó la cúspide de ese tiempo, que tuvo que tomar la decisión de morir por la raza humana, lo hizo porque su principal valor era agradar al Padre. Su principal valor era agradar a Dios. Jesús también lo hizo. Y si Él lo hizo, tú y yo lo podemos hacer. Abraham sacrificó todo por hacer la voluntad de Dios. Su único hijo, su promesa por la cual había creído durante más de 25 años, orando y creyendo y esperando. Y por fin le vino. Por fin le vino. Y Dios se lo pide para probar su corazón. Y Abraham no lo pensó 2 veces. No lo pensó, no lo analizó. No cuadró y dijo: bueno, pero si eran 25 años, entonces yo... No sacó cuenta. Fue: Señor, aquí estoy dispuesto a entregar. Y es cuando Dios le dice: ya va, yo proveeré, siempre proveeré. No te dé miedo a entregar nada de lo que Dios te pide, porque Él te lo va a devolver multiplicado. Amén, multiplicado. Vienen días de gloria, hermano. Esto no es un eslogan. Esto no es una cosa que nosotros repetimos como loros. Esto es algo que nosotros creemos. Lo tenemos internalizado en nuestro corazón y creemos que lo vamos a ver. ¿Sabe por qué? Dice la palabra que la fe de Abraham le fue contada por justicia. La fe tiene una justicia. ¿Y sabe cuál es la justicia de la fe? Que usted recibe lo que creyó. Usted recibe lo que creyó. Esa es la justicia de la fe, porque Dios es justo. Y si usted cree, usted recibe. Si usted cree que vienen días de gloria, vienen días de gloria. Para su vida, para su familia y para esta nación.
Sí vienen los días de gloria y va a depender de lo que tú y yo creamos, de lo que tú y yo enseñemos. Sigamos sembrando los valores de Jesús. No hay otra vía, no hay otra alternativa, no hay otra forma de salir de la crisis que no sea esta. Amén. Cuando una sociedad en crisis cambia los antivalores que la llevaron a esa crisis, porque los antivalores han llevado a Venezuela a esa crisis, y esta sociedad cuando cambia esos antivalores por los valores cristianos, le voy a decir algo: la restauración y el progreso es inminente en este país, amén. Entonces vamos a trabajar por eso, vamos a enseñar los valores de Jesús para que la gente pueda comparar y pueda entender y pueda decir: wow, yo estaba caminando en antivalores, yo quiero tomar los valores de Jesús, yo quiero que los valores de Jesús rijan mi vida, y eso va a traer prosperidad, va a traer restauración, no solamente en mi vida, sino en la de mi familia y en la de mi país, amén. Póngase sobre sus pies. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Que está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.